Tenemos ya lo que son los diferentes métodos que vamos a implementar de dicha interfaz. Estos métodos pueden ser por ahí no tan eficientes, por el hecho de que, como te he comentado varias veces, en varias ocasiones, si nosotros queremos eliminar un objeto, generalmente se elimina de una base de datos a través de lo que es un ID, no a través de lo que es un objeto completo, ¿sí? Pero bueno, depende de cuál sea la lógica de negocio que se deba implementar a través del desarrollo que te pidan, justamente valga la redundancia, para desarrollar. Es ahí donde vas a implementar justamente la lógica de eliminación, caso hipotético que esté trabajando con un método de eliminación de un objeto, o por ejemplo edición de un objeto, agregación de un objeto, etcétera, etcétera. Generalmente se utiliza, por ejemplo, para agregar un objeto, se le pasa el objeto completo. Si vas a editar el objeto completo, ¿sí? Y si vas a eliminar un objeto por a través de lo que es el ID. Y si se lista el objeto, bueno, sea una lista, un array list, un map set, bueno, cualquier tipo de estructura de datos que te devuelve lo que es una lista. Generalmente son listas las estructuras de datos que se trabajan. No son arrays, no son matrices, ¿sí? Generalmente son listas. Así que estos son los métodos básicos que se pueden utilizar para generalmente cuando uno trabaja con CRUD, con lo que es actualización, lectura, eliminación, edición de objetos en cualquier tipo de sistema, no específicamente base de datos, porque ojo que uno se puede confundir cuando habla de CRUD, que CRUD viene directamente relacionado con base de datos, pero no es directamente así, ¿sí? Un CRUD se puede implementar en cualquier tipo de sistema. Así que después cuando vayamos a ver, no sé si lo voy a tocar en el curso, pero tengo pensado por ahí hacer un curso intermedio de Java y ahí ver un poquito sobre lo que es el acceso a bajo nivel con JDBC a lo que es base de datos, y enfocarme más en Java 8, ¿sí? También vamos a ver, por ejemplo, hilos, vamos a ver sockets, también muy interesante. Y bueno, seguramente toquemos algunos frameworks para trabajar con Java, pero bueno, tengo pensado hacerlo en lo que es el curso intermedio de Java, no en este, porque hay muchísimos conceptos que todavía no vimos y que sí son relevantes para tener en consideración. Bueno, sin más charlas, estos son los 4 métodos que hemos realizado. Después en el procesador repository lo que vamos a hacer es implementar, ¿sí?, dicha interfaz. Acuérdate, las interfaces se implementan y las clases se heredan. Se heredan con la cláusula extends y se implementa con la cláusula implements, ¿sí? Entonces implementamos implements y procesador repository, y por defecto vas a ver que los métodos que han sido desarrollados de la interfaz generalmente se tienen que implementar. No todos, ¿sí? Los métodos que son default, no. En este caso son abstractos. Son métodos que vas a tener que implementarlos una vez que, valga la redundancia, implementes la interfaz, ¿sí? Por defecto tenés que implementar los 4. Si nosotros declarásemos un método por default, acá, default, ¿sí? Public, default, void, tal método, ese método no es necesario importarlo en lo que es la clase, ¿sí? Esa es la gran ventaja de trabajar también con interfaces, ¿sí? Que hay métodos que vos podés implementar si querés y hay métodos que sí deberés implementar para poder hacer uso de esta interfaz y para poder aplicar la funcionalidad de la interfaz. Si nos fijamos en la lupa, clic, ahí nos dice que tenemos que implementar los métodos que no han sido implementados, ¿sí? Add un implements métodos. Entonces si lo cliqueamos, se implementan todos los métodos. Hay una notación específica y muy interesante, hay que tener en consideración cuando nosotros desarrollamos software, es la annotation, ¿sí? Esto significa annotation en Java, el arroba, override. ¿Sí? Override quiere decir que nosotros vamos a sobreescribir lo que son los métodos que nosotros vayamos a utilizar de, por ejemplo, otra clase, de, por ejemplo, otra interfaz, de, por ejemplo, otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una sobreescritura, ¿sí? Esto es sobreescritura, quiere decir que nosotros podemos empezar a desarrollar el método, ¿sí? Y cambiamos lo que es, de alguna u otra forma, la firma del método, se le dice, ¿sí? Lo que es el cuerpo del método, la funcionalidad de lo que tiene que hacer esa función, ese método. ¿Se entiende? Es un poquito complejo, ¿sí? Como siempre digo por ahí al principio, las cosas que son nuevas, pero bueno, eso tenés que tenerlo en consideración y hay que hacer ejercicio para que se pueda entender lo que estamos haciendo. Además de eso, te quiero comentar, te quiero adelantar que próximamente vamos a estar viendo lo que es polimorfismo, y el polimorfismo queda directamente arraigado sobre esto, ¿sí? Sobre la implementación de dichos métodos de, por ejemplo, otra clase, otra interfaz o lo que fuese. También tenés que tener en consideración que cuando nosotros veamos el nombre repository,
posteriormente al nombre que por ahí se le da a la clase, se va a tratar generalmente sobre lo que es lógica de negocio, en lo que es una aplicación, ¿sí? En lo que es un desarrollo en Java. Por ahí en otras aplicaciones también, si en otros lenguajes de programación se sigue una convención también parecida a esta. Pero cuando nosotros en Java veamos todo lo que sea repository, sí quiere decir que implementamos toda la lógica de negocios de nuestra aplicación dentro de esas clases, ¿sí? La lógica de negocio ni más ni menos sería toda la funcionalidad, o mejor dicho, todo el manejo de las posibles excepciones que pueden surgir en tiempo de ejecución, por ejemplo, un runtime exception, un input-output exception, cualquier tipo de excepción que pueda surgir en tiempo de ejecución para la aplicación en Java. También, por ejemplo, cuando nosotros manejamos la persistencia de datos, hipotéticamente, cosa que vamos a ver más adelante, hipotéticamente trabajamos con persistencia de datos en base de datos, vamos a tener que manejar justamente métodos que lo que hagan es capturar, por ejemplo, una lista de productos, una lista de clientes, una lista de tal cosa de la base de datos, y eso significa tener una transacción, ¿sí? Tener una acción sobre la base de datos directamente. Entonces de esa forma nosotros tenemos que tratar y tenemos que asegurarnos de que eso ocurra y de forma correcta, ¿sí? Y en caso de que, por ejemplo, no ocurra, tenemos que saber cómo manejar eso. Porque si nosotros, imagínate, haces una petición a través de todo un sistema web, ¿sí? Y querés traer el listado que te dije recién hipotéticamente de clientes, el código hace lo que tiene que hacer, pero la lista no la regresa nunca. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Es un problema de qué? ¿Es un problema del servidor? ¿Es un problema de la red? ¿Es un problema del protocolo que yo manejo? ¿Es un problema de mi lógica de negocio? ¿Es un problema de qué? Bueno, eso se trata sobre lo que es el repository. Entonces, por ejemplo, se pueden crear paquetes y paquetes que manejen excepciones. Se pueden crear, por ejemplo, otro paquete que sean utilidades, y por ejemplo se puede trabajar con frameworks, se puede trabajar con librerías. Podemos, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar lo que es una API, documentar esa API. No sé si conoces, por ejemplo, OpenAPI o Swagger. Bueno, todo eso es para documentación de APIs, y cuando trabajamos directamente sobre lo que es la base de datos. Pero bueno, sin irnos mucho del tema, porque podríamos hablar todo el día sobre cosas relacionadas a repository, pero siéndote completamente sucinto, el repository lo vamos a trabajar cuando tenemos la lógica de negocios de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces la lógica que nosotros queremos desarrollar es justamente el CRUD, ¿sí? Queremos leer, queremos actualizar, queremos agregar y queremos eliminar procesadores, ¿sí? ¿De dónde? Bueno, en este momento es algo dummy, ¿sí? Lo vamos a realizar en memoria, ¿sí? Vamos a crear objetos, vamos a agregar objetos, vamos a actualizar objetos y vamos a eliminar objetos. Simplemente eso, no tiene mucha vuelta, ¿sí? Para que se pueda entender. Entonces, fíjate que implementamos justamente esa interfaz y vamos a sobreescribir todos los métodos de la interfaz, ¿sí? Sobreescribir quiere decir que nosotros tenemos la annotation override. La lógica de estas funciones tiene que venir implementada a través de algo, ¿sí? No podemos dejarla así, no podemos retornar nulo. Bueno, evidentemente necesitamos tener procesadores. Por eso es que hemos escrito en la interfaz lista de procesadores. Entonces, para eso vamos a crear no procesadores, simplemente vamos a crear un array, y que ese array se vaya a ir trabajando dentro de cada uno de los métodos. ¿Entiendes? Vamos a verlo ahora paso a paso. Creamos entonces lo que es una lista, ¿sí? Generalmente lo podemos trabajar, generalmente no lo podemos trabajar, generalmente se trabaja, ¿sí? De forma private. ¿Para qué? Para que, bueno, el alcance, el scope quede reducido a esta clase. Acordate de la clase de modificadores de acceso. Nosotros tenemos diferentes tipos de modificadores de acceso, y dependiendo de qué tipo de modificador de acceso tenemos, vamos a poder tener un alcance diferente, ¿sí? Entonces, private, en este caso voy a crear un tipo de array list de procesadores, ¿sí? Control space,